5 de febrero. Hoy es un aniversario histórico. Se conmemora la promulgación de la Constitución Política en México Así es. de Las 1910. dos, la del 57, 1857, y la del 17, se promulgaron en la misma fecha, bueno, el mismo día. Sí, Pero en distinto año. sí, claro. Ujú. Entonces, cuando me pregunten, contesto, hoy es Día de la Constitución. Así Sí, es, La que está vigente. así es. sí. ¿La que quieren ahora enmendar o qué? No, ¿sabes cuántas reformas tiene? Siempre. Cerca de 900. Mm. Más de Desde los... 1917. A ver, y una constitución no es un monolito que nunca más se vuelve a tocar. Evidentemente se va adaptando a las circunstancias. A ver, pregunta, perdón que te interrumpa, Alejandro. Sí. ¿Cuántas enmiendas lleva, cuántas correcciones lleva la de Estados Unidos? No, son 7 o 8 enmiendas a partir de las cuales se van creando una serie de leyes. Pero esas enmiendas son inamovibles. Por eso entonces aquella llevas como 7 o 10 y nosotros 900. Sí, porque aquí el planteamiento es que aquí siempre se ha pensado que la Constitución por sí misma debería resolver toda y no trazar las líneas sobre las cuales se tenga que legislar. Evidentemente, en México, cada artículo o la mayor parte de ellos tiene sus leyes reglamentarias. Por ejemplo, el 27, que es el de la propiedad de la tierra y es el que señala que la nación mexicana es la propietaria originaria del suelo y del subsuelo, tiene sus leyes reglamentarias de acuerdo a cada tema sobre el asunto de la propiedad de la tierra. Pero de origen eran muchísimos artículos, 136 y 16 transitorios. Entonces, imagínate, tú quieres que todo lo que contenga la Constitución te solucione todo lo que debe de ser un país y no funciona así. Entonces, son muchísimas, le hemos dado ya varias vueltas a la Constitución en términos de las reformas. Hay unas que las hicieron los presidentes por sus pistolas, en el sentido de pues, ordenaban algo y lo cambiaban, pero yo creo que el problema no es tanto que tenga reformas, sino que siempre nos hemos quedado a medias en la aplicación de la Constitución. Así es. Y en México es, creo que el único país donde hay una calle dedicada a un artículo de la Constitución. El artículo 123 es el artículo donde se estipulan las condiciones laborales que deben regir en el país y es la base para la Ley Federal del Trabajo, la cual también ha sufrido infinidad de modificaciones, de reformas. Entonces estamos en la calle del trabajo, podríamos decir. Exactamente, sí. Bueno, pues hay La muchos trabajos. normatividad del trabajo. Y entonces sí, lo que quiere hacer el presidente ahora es modificarla. Pues una vez más, ¿no? Exacto. ¿Y no conviene revisarla completita y ajustarla a los tiempos que vivimos? Eso es muy peligroso. ¿Sí? Sí, ¿Por qué, Mario? porque pues se pueden abrogar las condiciones fundamentales que ningún presidente se ha atrevido a modificar por muchas ganas que tiene, que es, por ejemplo, lo de que la soberanía reside esencialmente en el pueblo. Esa es una espada de Damocles sobre cualquier presidente. Y porque dice, y se dará la forma de gobierno que él determine, ¿no? Pero ¿no ahora hay mejor oportunidad de discutirlo en foros públicos, abogados? No, nunca la hay. ¿No? Nunca la hay. No, siempre es echarle Gasolina al fuego. bamba al artículo que se quiere modificar para favorecer al que quiere el presidente. Pues ha habido reformas y contrarreformas. Por ejemplo, el de la
reelección presidencial. Se, se ha reformado para permitir la reelección no consecutiva, luego para permitir de nuevo la reelección total, luego se volvió a reformar para volver a la no reelección. Y así en cada caso, por ejemplo, si uno ve la reforma agraria, fue anulada absolutamente de todo por Salinas de Gortari. Si uno lee la Constitución, el artículo 27, pues dice párrafo tal, abrogado, inciso tal, abrogado, y así dice la Constitución, ¿no? Abrogado es eliminado. Eliminado, sí. Ahora quieren eliminar también lo de que puedan ser hijos de extranjeros. Ya ha sido modificado. Ya ha sido reducido, pero ahora lo quieren como para que subiera Fox. Como ahora hay tantos artistas y tanta gente que quiere aspirar a puestos políticos, también andan sobre esa hora, sobre que sean extranjeros los que ocupan algún puesto. Nacionalizados. Sí. No, más bien nacionalizados. Ahí yo estoy a favor, porque no debe haber mexicanos de primera y de segunda. Además, alguien que es extranjero, que ya vivió aquí, que hace los requisitos para nacionalizarse, o sea, verdaderamente mis respetos. ¿Por qué quieres venir a ser mexicano en un país como este, en estas circunstancias? O sea, creo que es muy numeroso. Incluso algunas licencias para algo. ¿Por qué quieres ser mexicano? Porque no pagan impuestos. Ahora sí se ve feo, pero hubo una época en que era un honor ser eso. Toda la época de la primera mitad del siglo XX y todo eso pues era una cosa horrenda, ¿no? Pero es un poco como y sí era un honor que los refugiados pudieran aspirar a la ciudadanía mexicana. Todavía. Pero quizá ahora ya no. No, todavía es una excepción de impuestos, una comodidad de movimiento. Para, pues, sobre todo los futbolistas son los que más aspiran a nacionalizarse porque ya la hicieron en un paraíso fiscal. No, Viven. y porque entran, o sea, no tienen que, ya ves que hay plazas para futbolistas, hay 3 o 4, creo que ya ahora son más, pero si como extranjero pues te puedes quedar fuera del equipo o de estar jugando si hay más extranjeros en tu equipo, como nacionalizado mexicano no. Entonces yo sí creo que tendrías que tratar igual. Si ya te nacionalizaste y ya eres de nacionalidad mexicana por decisión, debes de tener los mismos derechos. O sea, no es tampoco algo que te den, que llegues, estés un mes y ya te den la nacionalidad. Es todo un procedimiento largo. Yo no le veo ningún problema, porque decían que ahora que para que Ackerman llegara a la diputación, o por ahí hay un analista chavo de origen español que dicen que no, que viene aquí, que lo contratan. Si se hacen mexicanos, yo creo que deberían de gozar de los mismos derechos que el mexicano por nacimiento. Pero regresando a la Constitución, yo no creo que la solución en este momento fuera hacer una nueva Constitución. Porque nuestro principal problema es que nos encanta hacer leyes para luego encontrar el recoveco para violarlas. Entonces, mientras tú no puedas construir una sociedad educada y un gobierno educado a respetar el marco legal tal cual, puedes tener la mejor constitución, la más moderna, la más práctica y todo, y de todas maneras vamos a encontrar la manera en cómo estarse violando. Y la otra que yo le veo el problema es que aquí se legisla mucho sobre lo inmediato. Por ejemplo, estamos viendo una serie de reformas muy para este sexenio. No se están pensando que sean leyes que pudieran ayudar a 30, 35, 25 años. Por ejemplo, este asunto de querer regular las redes sociales. Obviamente no creo que llegaría a ser una reforma constitucional porque no está contemplado ahí, a menos de que se toque el artículo de la libertad de expresión. Pero ahorita al gobierno le sirvieron mucho las redes sociales para llegar en el 18 y las utilizaron y las apoyaron y demás. Ahorita donde lo critican mucho, donde a cada ratito hacen señalamientos, ya no le gustó al gobierno, entonces estás legislando sobre cosas muy concretas de tu presente.
y ese no tendría que ser el sentido de la ley, sino tendría que ser la modificación de una situación en torno a un proyecto, no nada más porque me cayó mal esa ley, la cambio. Entonces yo creo que se ha discutido mucho si necesitamos una nueva constitución o más bien aplicar la que tenemos. Yo soy de la idea de que deja tú la constitución, no somos un estado, un gobierno, un país, más bien, no somos un país que respete el Estado de Derecho. Uy, pues me quitaron las ganas ya. Es que hace poco ya un periodista que decía eso, hablando sobre distintos temas, se hablaba sobre Ecuador, ya ven que vienen elecciones allá, y decía que allá van en, creo que su 19ª. Constitución. Sí, ¿En dónde? en Ecuador. Ah, Y le ponía de ejemplo, pues, oiga, ¿para qué la quieren cambiar? En Estados Unidos tienen la misma, que no ha sido casi modificada y que sigue funcionando, pero pues me acaban de dar bofetada porque, como ustedes dicen, se cumple en Estados Unidos y se pensó para un futuro. Siguen aplicando las leyes de la sociedad. Qué desilusión me acaban de dar Mario y Alejandro, Liliana. No, fíjate que algo que yo he escuchado sobre nuestra Constitución es que luego la utilizan de forma como interpretativa. De acuerdo a quien esté en el gobierno, le puede dar una diferente interpretación a las leyes que ya están escritas. Y eso es algo que se ha utilizado como de usarla a tu conveniencia. Aunque tengamos leyes y decimos, bueno, el chiste es cumplirlas como están, sino que se le dan esos sesgos para a la conveniencia del gobierno que esté y los intereses que persiga, el modo en que se le sesga para que le convenga en ese momento a quien tenga el poder. Y otra de las cosas, ¿no? Bueno, con respecto a lo de las diferentes constituciones, ¿no? Que esta, la que se festeja este día, que es la de 1917, a diferencia de la de 1854, que en la que fue basada, 1857, 57. en la que fue basada, que esta es ya la que trae como más garantías individuales en cuanto a la jornada de trabajo, en cuanto al derecho a la educación, que la educación sea laica, y ya otras partes que son ya como más dirigidas al individuo y sus derechos como ciudadano, como parte de este país.